Retenciones del impuesto a las ganancias sobre sueldos y saldos a favor en ingresos brutos. Expone Guillermo Poch, socio Impuestos Ilegales en BDO. Modera Germán Kroll, gerente de Impuestos Ilegales en BDO. Hola, buen día a todos. Gracias, Idea, por la invitación y por la preparación del evento. Bueno, los temas que nos ocupan ahora con Guillermo son dos. Es la Resolución General 5008 de la AFIP, que viene a reglamentar ciertas modificaciones que se introdujeron en el impuesto a las ganancias en torno a la actualización del mínimo no imponible y demás deducciones personales. En esta economía totalmente indexada que tenemos, estos parches los vamos a ver seguidos, así que, bueno, particularmente es al día de hoy que no la entiendo, así que espero que Guillermo nos pueda clarificar el panorama. Y el segundo tema, el para mí mal de todos los males, que es esta maraña de regímenes de recaudación provinciales de ingresos brutos, que lo que hacen es originar saldos a favor del impuesto imposibles de absorber, que terminan siendo verdaderamente incrementos de alícuotas encubiertas. Así que, Guille, te dejo la palabra y gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Irán subiendo ahora la presentación. Quiero agradecer al grupo o equipo que somos de impuestos dentro de IDEA, agradecerles la confianza depositada para comentar estos dos temas que anticipaba Germán. También comentarles que Germán ya es director, no gerente, así que felicitaciones. Y bueno, vamos a ver claramente los dos temas. Uno está vinculado con las retenciones del impuesto a las ganancias sobre sueldos y otro tema está vinculado con los saldos a favor del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es esta disposición que salió este año vinculada con la modificación del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, cargos públicos y jubilaciones, ¿sí? Que fue dictado por la ley 26617. Y esta norma, en definitiva, lo que viene a traer fue un incremento en las deducciones personales, trajo nuevas exenciones, trajo unas exclusiones de objeto incluidas en el artículo 111 de la ley del impuesto a las ganancias y después también la devolución en exceso de lo que se había sufrido con anterioridad producto de cómo se venía reteniendo impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay un tema muy importante a entender y es un comentario tal vez de charla de café, pero que nos puede a veces ayudar a resolver un poco desde la cuestión técnica. ¿Sí? Acá fue una norma, llamémosla más política en su inicio y en su redacción, que cuando la quisimos bajar desde un punto de vista práctico, teórico, nos trajo muchos inconvenientes. ¿Estamos de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando uno tiene que estar haciendo el análisis, y me parece que ahí hay una cierta diferencia, o cuando se la fue reglamentando la norma, se la fue complejizando. Y mi idea es transmitirles esta disgregancia, o sea, o esta diferencia que hay entre lo que se buscaba políticamente con lo que resultó técnicamente, porque están apareciendo un montón de inquietudes desde la faz técnica que si la norma se la analizara desde un punto de vista netamente político, me parece que las soluciones serían un poco más fáciles de implementar. ¿Estamos de acuerdo? Acá el objetivo de la norma claramente fue reducir la carga fiscal de los asalariados. En definitiva, quien la presenta es Massa. Hay que recordar que él siempre tenía como un lema de campaña anterior de que no había que retener impuesto a las ganancias sobre los salarios porque los salarios no eran renta. Entonces eso me parece que a los fines de analizar la norma desde sus orígenes, me parece que a veces nos podría ayudar a entenderla y tal vez buscarle a veces soluciones un poco más prácticas que no lo acompañó después ni el decreto ni la resolución que comentaba Germán, ¿sí? En definitiva, la inflación
como comentaba Germán, tiene sus efectos, lo está teniendo en los salarios, y esta norma tiene netamente, como les dije, tintes políticos, y de ahí que también hay que entender lo que también surge en un contexto de la pandemia, o sea, de toda esta crisis económica, paralización de actividades. Cuando nosotros vamos desde un punto de vista práctico, vemos que se introduce una modificación, principalmente en cuanto al tema de la retención, en un artículo que está vinculado a las atribuciones personales. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy escuchando a mí mismo en el audioaviso para la gente que está en audio. No sé si tengo que hacer algo o no. Bueno, lo que les quería transmitir se vincula a lo siguiente. Nosotros analizamos muy circunscripto el análisis desde el artículo 30, desde el inciso C, pero me parece que para hacer un análisis un poco más amplio, nosotros tendríamos que retrotraernos al origen, o sea, a los primeros artículos de la ley del impuesto a las ganancias, y entender que a las personas físicas se las grava bajo la teoría de la fuente. Y lo que se termina en definitiva gravando es un flujo de riqueza, no son ganancias excepcionales, ¿sí? Esto es algo que para mí, si lo analizáramos desde esta perspectiva, y si el decreto, como les dije, la resolución hubiese seguido esa línea, hubiese sido más fácil la implementación de estos cambios, que trajo muchos dolores de cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hay que entender que la teoría de la fuente, si fuese una clase de un posgrado, la primera, nosotros hablaríamos que hay un flujo de riqueza que está teniendo ese sujeto. Entonces, determinadas utilidades extraordinarias debieran quedar, por así decirlo, fuera del alcance del gravamen, más allá que después entran en aplicación las rentas incluidas en las categorías, y podría haber algún tipo de renta excepcional que también quede gravada. ¿Por qué hago este comentario? Por la reacción que lleva cuando nosotros analizamos estos dos conceptos de remuneraciones brutas mensuales de hasta 150.000 pesos, o el siguiente universo de sujetos que ganan rentas entre 150 y 173.000 pesos. Esto es muy importante desde esta óptica, o sea, de que es decir, bueno, cuando hay que analizar esta norma, saliendo de lo que fue la reglamentación de esta ley, uno tendría que entenderlo como que esta norma se aplica para aquellos sujetos que habitualmente ganan hasta 150.000 pesos y aquellos sujetos que habitualmente, mensualmente, ganan entre 150.000 y 173.000 pesos. Entonces dejaríamos de lado muchas situaciones. ¿Qué pasa con los bonus? ¿Qué pasan con los adicionales? O sea, porque en definitiva lo que la norma grava en el impuesto a las ganancias es ese flujo de riqueza, ¿sí? Quedan contemplados, después vamos a ver en la definición de renta bruta, que van a quedar incluidos todos los conceptos. Pero si nosotros pensáramos qué decía, qué quería buscar el legislador, llámese ámbito político, es decir, mira, más o menos, Guillermo, la gente que gana hasta 150.000, más o menos mensual, esa gente le vamos a dar un tratamiento preferencial, que es incrementarle una deducción nueva que generamos ahora para que no pague impuesto a las ganancias. Para que en definitiva, eso que quería Massa de no someterlo a gravamen a 1.200.000 personas, dejarlo fuera del gravamen. Así es como nosotros lo debiéramos haber interpretado y como la reglamentación tendría que haber ido. Y después era el otro umbral, decir, bueno, mira, hay gente que si gana después 150.001 pesos, pase a estar sometido a gravamen sobre su totalidad, hacemos un puente, hacemos una transición, ahora que está tan de moda estas transiciones, como pasa con el impuesto sobre el monotributo, decirle vamos a dar un tratamiento diferente de lo que se hacía con anterioridad. Veamos la historia, que siempre había situaciones donde no convenía incrementarle el salario porque después el empleado terminaba ganando menos, en donde en definitiva lo que habría que decir es, bueno, entre sí, más o menos el que gana entre 150.000 y 173.000 pesos tiene este monto fijo que nosotros indicamos en un anexo, en una resolución, y que se considere una nueva deducción especial. Entonces, estos dos umbrales estamos hablando, o sea, estos dos universos de personas. Acá el problema se generó con las reglamentaciones, tanto del decreto reglamentario como de la resolución. ¿Sí?
Entonces, uno de los conceptos a entender, bueno, es primero qué se entiende por renta bruta. Y ahí lo que nosotros tenemos que entender, o lo que quedó reglamentado, es que dice que son la suma de los montos percibidos mensualmente en dinero o en especie, cualquiera sea de denominación, con carácter o sin carácter remunerativo, que estuviese grabado o no estuviese grabado por el impuesto a las ganancias. Pero siempre tengamos presente que hablaba de remuneraciones mensuales, ¿sí? Entonces acá lo que yo creo que hay una discordancia entre lo que pensaron desde un punto de vista político, que era ese más o menos la gente que gana hasta 150.000, a cuando después lo bajamos en la práctica y son todos los conceptos, todo lo que el sujeto está grabando, inclusive tal vez si uno le pudiese poner un valor a una entrega de un auto, un celular, serían conceptos que debieran ser considerados dentro de este análisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá después otra aclaración que se hace es el salario, lo que sería el aguinaldo, el salario anual complementario, quedaría fuera de este análisis del universo de 150.000 pesos o del 150-173.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso como norma o como definición, que ahí es donde empiezan las complicaciones de esta norma. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En definitiva, lo que buscaba esta norma era alivianar la carga fiscal, ¿sí? Y pudiese llegar a haber en algunos casos donde en determinadas situaciones, por estas definiciones que se están dando y la forma de aplicarla, tal vez esa alivianar la carga tributaria, en la práctica eso no suceda. ¿Estamos de acuerdo? Después, otro comentario vinculado al régimen de retención, como quedó armado, es demasiado complejo de llevar a cabo, y vemos que hay diferentes situaciones o diferentes formas de interpretar esta deducción, cómo tiene que ser interpretado, de si yo tengo que mirarlo de manera mensual o de manera anual. Acá lo que hay que tener en cuenta es que conforme están las disposiciones, uno tendría que hacer como que es una columna, esa columna, ese mes, uno hace ese análisis y como que son comportamientos estancos. De hecho, hay opiniones del fisco en donde opinan que el periodo que ya se liquidó, que ya uno retuvo, no tiene que generar una devolución sobre esa retención. Situación que, en el fondo, uno cuando analiza la norma desde el punto de vista del texto legal, no surge tan desde esa perspectiva. Pero si uno lee toda la reglamentación, claramente va llevando de que el análisis uno lo debiera hacer mensual. Entonces ahí la situación es, bueno, perfeccionamiento de hecho imponible, parecería que hoy hay un artículo 24 y hoy aparece una nueva norma que esto se hacen, o sea que un régimen de retención me configura un nuevo perfeccionamiento de hecho imponible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá esta nueva situación de mes versus año. Hay otra situación vinculada con el pluriempleo. O sea, acá el legislador lo que dijo es, bueno, más o menos el que gana 150.000 pesos, le damos este tratamiento más beneficioso, pero en definitiva no se tuvo en cuenta el análisis o no se interpretó o no se aclaró qué podía pasar desde el punto de vista del pluriempleo. Desde mi perspectiva, en ese análisis es más o menos gana 150.000 pesos, yo debiera juntar las dos remuneraciones de ese sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora después, en cuanto al salario, o sea, en el aguinaldo, se hace un tratamiento preferencial para aquel, o sea, aguinaldo de remuneraciones de hasta 150.000 pesos brutos de ese primer universo, pero no se hace ningún tratamiento, o sea, de un puente, una transición para aquellos que están en el umbral 150.000, 173.000 pesos. Ahora bien, aparece otra cuestión. Vimos el decreto reglamentario, se pone de manifiesto una responsabilidad en cuanto al agente de retención. Acá parecería ser que lo que estamos diciendo, bueno, el malo de la película no es la norma lo que te trata es decir, salió en todos los, o sea, periodísticamente hablando, hasta 150.000, vos ganás hasta 150.000 pesos, te dejamos de retener, y aparece el malo de la película, que siempre termina siendo la empresa, el agente de retención, en donde parecería ser, por el texto que va a tener, o sea, que tiene el decreto reglamentario, que es
responsable por todo, más o menos si está declarando bien, mal, tendría que ir a la casa a ver si es carga de familia, no es carga de familia, si tiene el cónyuge entradas netas, no netas. Me parece que es un exceso reglamentario, que ahí lo que yo tendría que circunscribirme es: mi responsabilidad corresponde como agente de retención y el cumplimiento de las normas y nada más. Me parece que acá se buscó, o sea, de alguna manera, generar una carga mayor en el agente de retención que desde un punto de vista legal veo inconducente. Y acá hay algo que la norma, la 26617, no, o sea, ratificó, es que termina siendo de aplicable ese incremento del 22% para los trabajadores en relación de dependencias de zonas patagónicas, pero acá no se produce ese incremento en los universos que nosotros venimos conversando. ¿Sí? Bueno, vamos rápidamente a qué pasa con el SAC, con el aguinaldo. Acá se le dio un tratamiento preferencial en cuanto a una exención a aquellos salarios, o sea, a una exención hasta 150.000 pesos de salario para aquellos que estuviesen en este primer universo que veníamos comentando. Entonces acá se da una situación de que si la remuneración promedio mensual bruto está por debajo de los 150.000 pesos, el salario estaría exento, y si estamos por arriba de ese monto pasaría a estar gravado en su totalidad. Pero acá hay distintas opiniones. ¿Qué es lo que termina sucediendo desde un punto de vista? ¿Qué pasa si estoy en junio, tuve un salario, o sea, tuve un SAC por 70.000 pesos, le doy un tratamiento, y si después por X circunstancias a lo largo del periodo julio-diciembre yo tengo una remuneración mayor, ¿qué pasaría si se me va, o sea, el salario por arriba de los 150.000 pesos? Supongamos que en total me daría 160.000 pesos. Acá yo creo que desde el punto de vista del empleado me parece que si el propio fisco está diciendo se cerró un periodo anterior y no corresponde abrir, no corresponde anularlo, me parece que hay argumentos suficientes como para considerar que si no correspondía retención, no se aplique la retención. No queda tan claro de esta manera la norma, pero me parece que sería conveniente que se emita una respuesta en este sentido, pero teniendo el antecedente de que el fisco está diciendo periodo cerrado, periodo liquidado, no hay que estar analizando mucho más. Me parece que es un buen argumento para tratar de beneficiar un poco al empleado. En adición, la norma trae exclusiones de objetos. Esas exclusiones de objetos básicamente están en el segundo párrafo del artículo 111 y están vinculados principalmente con el reintegro documentado de gastos de guardería, la provisión de herramientas educativas para hijos y el otorgamiento de cursos o capacitaciones para los hijos. Veamos en detalle cada uno de los puntos. Creo que estoy medianamente acotado en el tiempo, pero bueno, voy a tratar de aumentar un poquito la velocidad. Uno de los requisitos es que el gasto tiene que estar documentado. Acá, para todos los jefes, gerentes de impuestos que nos están escuchando, hay una situación de que para que sea deducible tiene que ser cargo de familia. Acá nosotros podríamos pensar en utilizar el beneficio que da la norma de que uno tiene la posibilidad de deducir 50 y 50, porque en aquellos casos tal vez que el monto que me cubre el empleador no satisface la totalidad del costo, en definitiva, tal vez lo que yo pudiese buscar es que ambos padres busquen la deducción por considerarlo al hijo carga de familia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si a mí me dice mi empleado, mira, te voy a pagar, no sé, X pesos, y pudiese conseguir lo que de ambos padres puedo conseguir la deducción, lo que pudiese hacer es reconocerlos ambos como cargas de familia, porque no me pide de que tenga un determinado porcentaje, sino no me pide de manera plena. Entonces busco la carga de familia en ambos padres y en definitiva lo que busco después es la deducción del total de lo que recibe, lo que me están pagando ambos empleadores. Sí, y otro requisito adicional es que no cuente con instalaciones en definitiva, los empleadores no cuenten con ese espacio y por eso la remuneración, o sea, el pago de este concepto.
En cuanto a la provisión de herramientas educativas, acá lo que se terminan pagando es la provisión de útiles escolares y guardapolvos, y acá hay que remitirse al artículo 103 de la Ley 2744, en el cual hace una aclaración en cuanto que hay una aplicación restrictiva en cuanto a estos beneficios, porque esta norma habla de que las herramientas tienen que ser entregadas al inicio del periodo. Entonces eso no es una cuestión menor, porque en definitiva, como acá lo que se termina beneficiando en el artículo 111 son estos beneficios sociales no remunerativos, quedaría taxativo la aplicación de este inciso G, en el que me dice que son aquellos que se dan al inicio del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un tema a tener en cuenta, que si hubiese una entrega posterior o algo, en eso no quedaría taxativamente incluido. Me parece que ahí habría que analizarlo con una visión más amplia, vía de autonomía del derecho tributario, y decir, bueno, si le estoy entregando algo y no es, está bien, no entra dentro del beneficio social, en definitiva lo que se le estaba buscando era de que no se le aplique un concepto grabado dentro de ese sujeto. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a los cursos de capacitación, acá lo importante es, de nuevo, que sean cargas de familia, los mismos comentarios que le hice con anterioridad a cuanto a esta posibilidad de reconocer 50 y 50% entre cada uno de los padres, y acá hay una limitación cuantitativa que es el 40% de la ganancia no imponible. Cuando reciban las filminas, ustedes van a estar viendo, en definitiva, el monto deducible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se devuelvan estas retenciones pagadas en exceso? En los meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y, en definitiva, las formas de recuperar esta plata es vía artículo 24 de la resolución 4003 y con ciertas posibilidades que da la resolución general 5008, que está incluido la aplicación para retenciones y percepciones en el IVA. Ese es un tema importante que vamos, en definitiva, que podríamos llegar a utilizar como alternativa para compensarla. Vamos rápidamente a los saldos a favor. Creo que me quedan 5 o 10 minutos, o no, Germán, no sé, cualquier cosa me avisan por la cucaracha y me dicen. Bueno, impuestos sobre los ingresos brutos, claramente grava el desarrollo de una actividad por un determinado sujeto en un determinado lugar, y acá es donde entran de aplicación las normas del convenio multilateral. Acá lo que hay que entender rápidamente, el convenio, hay aquel que desarrolla una única actividad en un único lugar, sería, o varias actividades en un único lugar, quedarían grabados en una única jurisdicción, y si no, vamos a las normas del convenio multilateral, que la mayoría de las compañías que nos estarán escuchando, les va a resultar de aplicación las normas del convenio multilateral. Desde el punto de vista de los saldos a favor, acá hay dos cuestiones importantes. Voy a comentar algo que todos los conocemos, pero no viene mal refrescarlo, que está uno en cuanto a la asignación o a la atribución de los ingresos. Va a ser una posibilidad en que si yo vengo trabajando, en definitiva, planificando los coeficientes unificados, tengo una posibilidad de tal vez de armar o planificar ese coeficiente para, en definitiva, asignar mayores atribuciones de ingresos donde tengo mayores saldos a favor. Y después también, acá hay que tener en cuenta que los regímenes muchas veces contemplan la posibilidad de no aplicarse cuando hay determinadas situaciones que se dan por el coeficiente que uno tiene en el convenio multilateral. Un caso particular es Córdoba. Si quieren les puedo decir, o después en tal caso alguien me lo pregunta vía mail, en definitiva cuáles son las normas aplicables. Hoy en día Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe contemplan esta posibilidad de el porcentaje asignado a la jurisdicción en pos de no aplicar como que no me apliquen las retenciones y o las percepciones, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista más práctico, de un segundo, o sea, como decir, bueno, ¿qué alternativas tengo? Ya planifiqué todo lo que podía hacer desde el punto de vista del convenio multilateral, vayamos más a la práctica en cuanto a los regímenes de retención. Acá hay que entender que hay básicamente 4 posibilidades: la compensación, la atenuación o la exclusión de los regímenes, la devolución o la transferencia de los saldos a favor. Tema importante, Misiones, que lidera
las jurisdicciones tal vez más gravosas en cuanto a regímenes de recaudación, contempla la posibilidad de que los saldos a favor sean en definitiva compensados como por las obligaciones de agentes de recaudación. Este es un tema importante. Después, en cuanto a la atenuación o la exclusión de las alícuotas de retención como agente que terminó sufriéndolas, acá hay que tener en cuenta que muchas veces hay requisitos, como pasa con Cava, que uno tiene que haber tenido presentadas las 12 últimas declaraciones juradas, coincidir las retenciones que yo estoy indicando con lo de los agentes de retención y percepciones que me estuvieron actuando, después superar determinados parámetros 2 veces el promedio declarado en los últimos 6 meses y en definitiva estar entregando los papeles de trabajo del convenio de los 2 últimos periodos. En cuanto a la devolución, acá siempre se contempla la posibilidad de ir en devolución. Acá hay que sopesar, en definitiva, cuál sería el impacto de ir a pedir las devoluciones a sabiendas de que hay un accionar del fisco tendiente a hacer una fiscalización en pos de no estar devolviendo plata cuando tal vez el sujeto lo pudiese estar debiendo. Entonces acá lo que yo les plantearía sería, bueno, hacer un análisis que conviene más, si en definitiva tal vez a terminar aceptando algún ajuste y en pos de utilizarlo y no perder saldos a favor, o sea, este monto por la exposición a la inflación. Y como último tema, en cuanto a la transferencia, que hay que entender que hay varias jurisdicciones que hoy en día lo contempla, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, están dando la posibilidad de que haya transferencias a terceros como sucede en el IVA. Y para cerrar en término, alguien me podría preguntar, bueno, Guillermo, ¿queda alguna otra alternativa más? ¿Estaría la posibilidad tal vez de reconocerlo o intentar buscar desde el punto de vista de la pérdida de este saldo a favor, dejarlo de existir y tratar de buscar la deducción principalmente en el impuesto a las ganancias? Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay una resolución general, no resolución, sino dictamen 44 del 95, en donde el fisco se expidió en cuanto al IVA que no era susceptible de ser reconocido, o sea, la no utilización del saldo a favor del IVA, excepto por la prescripción o el cese de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo que cerrar 11 y 10 el panel, estaría cerrando más o menos en término. No sé si hay alguna pregunta o no, y en tal caso cerramos el panel medianamente en tiempo. Sí, Guilla, hay 2 preguntas que me acercan. Una dice, hubo empresas grandes que en julio no aplicaron los cambios en ganancias por cuestiones técnicas. Este mes empezaron a pagar, pero sin la devolución, e incluso hicieron descuentos fuertes para salarios brutos que apenas superaban a los 150.000. ¿Te han llegado comentarios así? ¿Qué puede hacer un empleado en ese caso? A ver, sabemos que pasó eso, la parametrización, como quedó reglamentado, no es sencilla. Hay determinados sistemas en el mercado que la verdad todavía no llegaron a tiempo. Desde el punto de vista del empleado, me parece que perteneciendo a la organización, lo que debiera hacerse es desde un punto de vista amigable. Sabemos que sucedió, que todavía hay sistemas que no fueron parametrizados, que no pudieron llegar a ser parametrizados, con lo cual es una realidad. No solo le sucedió a las empresas chicas, también, como ahí preguntan, les sucedió a las empresas grandes, con lo cual entiendo de que esa respuesta amigable o vía que el empleado decirle, bueno, tratar de ver cómo se pudiese llegar a solventar, pero en definitiva no se dio el tiempo suficiente desde el lado del fisco para adecuar los sistemas de algo que en realidad nos obligaba a reprocesar mes a mes desde enero en adelante para ver cuáles eran los montos a favor y toda la modificación que hay que hacer en cuanto a los análisis y las casuísticas que se dan en todos los casos, con lo cual sí sabemos de que claramente muchas empresas no llegaron a cumplimentarlo el régimen. Y hay otra de pluriempleo. ¿Qué sucede en aquellos casos en que el empleado informa a destiempo? ¿Hay que volver a liquidar los meses anteriores? En la práctica debiera hacerse eso, pero lo que pasa es que después, ¿cómo articulás la cuestión de que el fisco está diciendo de no reabrir
Y lo del pluriempleo, todos sabemos que en definitiva siempre el empleado llega a destiempo a informarlo, se acuerda a último momento, pagó tal facultad, pagó tal otra cuestión, muchas veces no se carga en el CIRADIC. De nuevo, me parece que es otro de los inconvenientes, no quedó taxativamente reglamentado estas situaciones. Entiendo que tal vez, me parece, trataría de buscar, si no fuese muy alto el riesgo, de aplicarlo siempre en beneficio del empleado, porque en definitiva, dependiendo cada caso en particular, analizaría el costo-beneficio y los riesgos vinculados. ¿Sí? Gracias, Guille. Bueno. Creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, dejamos el panel para los siguientes y bueno, agradecemos a la gente de IDEA y nos estaremos viendo pronto, gente.